primero hay una dirección. Hay propósito. Es lo primero que ocurre cuando el Señor se va a manifestar en una necesidad en tu vida, en una calamidad, o quieres que el Señor actúe en un área de tu vida. Lo primero que el Señor va a hacer es establecer propósito sobre una circunstancia. Porque el Señor lo primero que hace es establecer propósito sobre la circunstancia. Porque Dios nunca se mueve en lo temporal y en lo circunstancial. Dios siempre se va a mover en lo eterno. Por eso cuando Cristo vino y fue a la cruz, no solucionó el pecado de hoy, solucionó el pecado eterno en tu vida. Dios nunca viene para fijarse solo en una circunstancia tuya. Jamás. Dios no se mueve en un ambiente de tiempo y espacio. Dígale al que está a su lado, escrito está. En Hebreos 13:8 está escrito: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El propósito que te mostró ayer es el propósito que te sigue mostrando hoy, y es el propósito que te va a definir mañana. No puedes esperar que Dios cambie por una circunstancia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por encima de las circunstancias, Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Dele un codacito a alguien y dígale: Él no cambia. Y como Él no cambia, pero tu circunstancia sí, Dios tiene que hacer una conversión en tu vida. Es como una conversión matemática. Él tiene que convertir centímetros cúbicos a metros cúbicos. Él tiene que hacer una conversión, porque Él no va a operar en tu circunstancia y en tu capricho. Entonces lo primero que Él hace es establecer propósito por encima de la circunstancia, para que en ese momento lo eterno comience a gobernar lo temporal. Ahí es donde Dios puede actuar. Si tú gastas tus días como creyente haciendo oraciones desesperadas y todos los días esperando que el Señor solucione lo que te está pasando hoy, y esperas a orar mañana cuando estás desesperado por tu circunstancia mañana, vas a ver que escasamente el Señor va a hacer algo en tu vida. Pero si tú te planteas una vida plantado y parado sobre la roca de lo eterno, vas a ver de que antes de que llegue una circunstancia, el Señor ya la solucionó en el cielo. Así opera el Señor. Entonces, cuando le hablaron de que Lázaro estaba enfermo, lo primero que hizo Jesús no fue, dijo: ay, lloremos todos juntos, ¿qué vamos a hacer? Dígale a que está a su lado: vamos a visitar al enfermo. Él no dijo eso. Lo primero que hizo fue establecer lo eterno. Dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Tú y yo necesitamos aprender que cuando el Señor trae propósito sobre toda circunstancia, esa circunstancia no te va a acabar, no te va a destruir. Esa circunstancia va a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores en medio de los momentos de tu vida. Él va a ser glorificado, porque ahí Él va a actuar. Él se va a manifestar. Dígale al que está a su lado: el Señor obra cuando tiene que hacerlo, no cuando a ti te urge. Amén. Miren que hay algo que ocurre, y es una tendencia. Y es que entre más tiempo pasas con una calamidad, cuando el Señor obra, más le das la gloria. ¿Lo has notado? Si te llega una enfermedad hoy y el Señor te sana mañana en la mañana, gracias Señor.
Pero si duraste 6 meses con la enfermedad y el Señor te sanó, ¿vas a reaccionar igual? Te vas a enloquecer y vas a querer contarle a todo el mundo: el Señor me sanó una enfermedad de 6 meses. ¿Y sabes por qué nos enloquecemos cuando hay una sanidad de 6 meses y no una de un día? Porque nuestra mentalidad está sujeta al tiempo. Pareciera que entre más sufrimos, Dios se llevara más la gloria. Pero cuando el Señor obra y opera de manera inmediata en nuestros asuntos, dígale al que está a su lado: pareciera que nos acostumbráramos. Cuando tú llegaste al Señor, quizás notaste algo, que tenías una necesidad y le decías: Señor, por favor, y el Señor: tenga, papito, tenga, mamita. Y después: Señor, necesito, tenga, mamita, tenga, papito. Y comenzó a pedir de boca, a soltarte, a soltarte, a soltarte, a soltarte, hasta que llegó un momento en que tu necesidad duró una semana sin responder. Y lo primero que te preguntaste es: ¿en qué estoy fallando? Señor, ¿será que ya no me escuchas? ¿Cuántos hemos pensado así? Porque medimos la obra del Señor por el tiempo de sufrimiento en nuestra necesidad, y no por el entendimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Quizás el Señor quería que esperaras una semana para manifestar algo especial en tu vida, pero es que tú querías que Él te respondiera a la media hora. Y como no lo entendías, porque no estabas observando el propósito de Dios para tu vida, entonces comenzaste a desesperarte. ¿Cuántos nos hemos sentido desesperados en medio de una circunstancia? Si se ha desesperado, mírenle la cara de angustiado al que está a su lado. Hoy no reímos, pero cuando estás en la angustia, cuando estás en la calamidad, cuando estás en la necesidad, ahí sí no reímos, ¿verdad? Y el Señor quiere que sepas que Él siempre va a actuar, pero no va a actuar bajo tu capricho. Él va a actuar bajo el gobierno de su propósito. Lo que te demores en entenderlo es lo que se demora la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. El pueblo de Israel salió de esclavitud de Egipto. Eran 40 días geográficamente hablando lo que se iban a gastar hasta llegar a la tierra prometida, y gastaron 40 años. 40 años. Imagínate que el Señor te diga: en 40 días te sano, y te pasan 40 años con una enfermedad. Sería angustiante, ¿verdad? El problema no es que el Señor hubiera querido que Israel sufriera 40 años en el desierto. El problema es que Israel nunca se preocupó por conocer el mapa. Nunca se preocupó por conocer la ruta. ¿Por dónde es? Tú nunca lees en la Biblia que el pueblo de Israel se reunió a preguntarle a Dios: Señor, ¿y ahora para dónde cogemos? Nunca lo hizo, a pesar de que estaban perdidos en el desierto. Nunca. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en una mentalidad esclava y sujeta al tiempo y al sufrimiento, que a veces ni siquiera se nos ocurre preguntarle al Señor cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Jesús, al escuchar que Lázaro estaba enfermo, dijo: no estoy perdido. Porque Él ya había dicho algo. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado
por ella. Dígale a que está a su lado, ya había propósito. Dígale a alguien más, ya había propósito. Y luego se demoró 2 días más. Quizás tú y yo diríamos, que Jesús tan desconsiderado. Qué desconsideración. Pero es que Jesús no estaba viviendo por el tiempo de Lázaro. Jesús estaba viviendo porque esa enfermedad era para la gloria de Dios. Y si ese era el propósito, no importa lo que le pasara a Lázaro, ya había propósito. Dele un abracito a alguien y dígale, Dios tiene un propósito contigo. Dígale, a él no le importa lo que te pasa todos los días. Él está plantado en el propósito. Ay, ay, ay. Eso dolió, ¿cierto? Queremos un Dios que cumpla nuestros caprichos, nuestros deseos, que en el momento que como un bebé recién nacido hace ¡ah!, de una vez le ponga el pecho. ¿Cuánto hemos querido que Dios sea así con nosotros? Una vez el Señor establece propósito, Él deja que vivas. Él deja que hagas. Él deja que te alejes, que quieras acercarte. ¿Ya lo has notado? Él no te coge de una oreja y te obliga. Las mismas circunstancias te obligan a prestarle atención una vez más. Y cuando tú vuelves y le prestas atención, ¿sabes dónde encuentras a Dios? En el mismo lugar, en el lugar de su propósito. Eso no ha cambiado. Después se encontró más adelante Jesús con Marta y María y les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Dígale a que está a su lado, eso es trascender aún por encima de la muerte. Dígale a alguien. ¿Sabes por qué Jesús le dijo eso a Marta y María con tanta confianza? Porque lo primero que hizo fue trazar propósito. ¿Cuánto hemos perdido plata aquí? ¿Harta o poquita? ¿Sí? ¿Cuántas veces no he quebrado? ¿Sabías que Dios no se enfoca en eso? Dios se enfoca en tu propósito. ¿Y sabes por qué cuando vuelves y le prestas atención a Dios, Dios vuelve y levanta tu economía? Porque cuando tú le prestas atención, vuelves y te encuentras en el lugar de su propósito. Solo ahí, en el lugar del propósito de Dios, Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos en Cristo Jesús, resucitaremos, resucitaremos, resucitaremos. ¿Alguien lo cree y dice amén? Dígale al que está a su lado, no en el lugar de tu capricho, no en tu tiempo ni en tu circunstancia, es en el lugar de su propósito. Mira, corre todo lo que quieras, descabézate, rómpete la cabeza, reviéntate si quieres, pero después de que ya no des una gota más de aliento, vas a prestarle atención a Él. Y lo que intentaste por años, solo prestándole a Él atención, en un segundo el Señor vuelve y levanta todo. Dígale al que está a su lado, eso ocurre cuando hay un diagnóstico y no una suposición. Es que yo supongo que el Señor quiere hacer esto. Supones bien,
porque es tu suposición y es correcta. Ese no es el problema. El problema no es que gastes tus días suponiendo lo que para ti es lo que es, porque siempre va a ser correcto. Dentro de tu justicia, en la que operas, en la que piensas, aquella justicia que defiendes, esa es la correcta. Y tienes razón, porque es tu justicia y el Señor la respeta. Ya, por eso Él te deja. Y tú dices, es que yo sé que es así. ¿Alguna vez te has plantado de esa manera? Es que yo sé que es así. Dígale al que está a su lado, todos están equivocados menos yo. Usted nunca le ha pasado eso, a usted nunca le ha ocurrido, pero quizás conozcas a alguien que sí. Todos se equivocan, yo soy el que tengo la razón. Ahí en ese momento, dígale al que está a su lado, dígale, sí tienes la razón. Porque es la justicia en la que estás operando y es tu justicia. Tienes razón y el Señor respeta tu razón. El problema es que el Señor tiene que esperar 2 días para poder acercarse a ti, porque tu razón impide la operación de su propósito. Mientras tú y yo nos plantemos en nuestra defensa y en lo que consideramos correctos, estamos anulando la operación del propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso no quiere decir que la enfermedad, la circunstancia no sea para la gloria de Dios. Un día tú y yo le prestaremos atención y eso terminará siendo para la gloria de Dios, porque Dios habrá de manifestarse, mostrar su gloria, su poder y su majestad, y todas las personas serán testigos de ello.